Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días o buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando las personas interesadas en las artes y las letras. Esto es Grandezas de Lilliput. Yo soy Juan Antonio Rosado y hoy tenemos con nosotros a un narrador mexicano nacido por accidente en Guatemala, pero de padre español, nación hermana en la que ha vivido. Y bueno, Armando tiene formación de hispanista, incluso escribió un libro sobre las muertes de García Lorca y de Ramiro de Maeztu, y se trata de la obra Una España escindida. Él es un académico, un ensayista propositivo, muy original, con un estilo pulcro, pero sobre todo a mí me gustan mucho sus narraciones. También como poeta es muy interesante. Además, coordinó el diccionario de literatura mexicana del siglo XX, del que tendremos oportunidad de hablar también. A mi juicio, es un narrador profundo, capaz de crear personajes memorables y situaciones narrativas intensas, a veces llevadas al límite, con temas heterológicos, con temas muy relacionados con la sexualidad y con el amor, con el erotismo. Sí, tal vez una de sus grandes lecturas ha sido La generación del medio siglo en México. Armando y yo nos conocemos desde hace 30 años. Yo recuerdo muy bien en 1993, cuando impartía un curso sobre novela de la Revolución Cubana, y después ya como que cambió de canal y se dedicó a la generación del medio siglo. Siempre es bueno recordar que la materia prima del escritor es la palabra. No importa si es ensayista, poeta, narrador, la realidad que nos rodea o la realidad que imaginamos se convierten en palabras para que ahora el lector las imagine. Armando es autor, entre otras obras, justamente de las palabras perdidas que traigo aquí conmigo. Sí, es una obra extraordinaria, y también pues de muchos otros libros. Voy a leer un texto suyo publicado en esta obra, que se titula Verificación de la ausente, ¿sí? Y este texto se titula Los pájaros. He visto los pájaros ascender a los tejados más altos. Su vuelo impredecible cruza mi ventana sin detenerse, y presiento en ellos una libertad desconocida. Su sociabilidad de parvada no atenta contra el ser individual que ellos son. Sus instintos se cumplen a la luz del día frente a los otros, sin el temor de ser sorprendidos en una intimidad inexistente. Se buscan unos a otros entre los árboles del jardín, cumplen su ritual de reconocimiento, se entregan. La danza de amor se celebra bajo mi ventana, ante mis ojos. Participan todos. El juego colectivo trasciende los límites de todo juego porque carece de reglas. O las reglas nacen y desaparecen a cada instante. Con el movimiento de un ala, con el gorjeo intraducible de una garganta ubicua, no es concebible un pájaro solo, sino como una pura metáfora. El pájaro es los pájaros. Su realidad es plural como todas las cosas del mundo. Solo el pensamiento es capaz de concebir la soledad, el ser separado de los otros seres, lo uno, lo distinto. Los pájaros revolotean entre las ramas. Las primaveras se suceden, los vientos, las aguas. Todo ocurre más allá de la imagen que las cosas proyectan de sí mismas. O más bien, esa imagen no existe. Tal vez es solo la huella de mi propia mirada. Este texto me encanta. Bueno, todo el libro es excelente. Armando, ¿cómo estás? Bien, bien. Te agradezco mucho esta plática. En este texto que acabo de leer, yo creo que haces una oposición fundamental
entre la racionalidad, la imaginación, el cálculo, digamos, que tiene ya el ser humano, ¿no? Como producto de cultura, y el mundo natural, el mundo animal, la naturaleza. No sé si en tu obra aparezca, yo he notado que aparece a veces esa oposición y a veces el ser humano puede caer también en esa animalidad. No sé qué opines al respecto. No sé, yo creo, por el texto, el poema que acabas de leer, que es más eh, a- observar la vida, esa vida que llamas natural, la vida de los pájaros, para darnos cuenta de una libertad que el hombre no tiene. No es tanto de que caigan en la animalidad, sino es más bien cómo esa animalidad o esa eh, naturaleza nos muestra cosas que hay en nosotros y que no nos atrevemos a llevar a cabo. Pero creo que lo que busco en el fondo es un vínculo entre esa conducta animal y la propia conducta humana. Lo que me decía, la racionalidad, creo que la racionalidad actúa para darle una explicación a lo que si no fuera por la racionalidad, no existiría explicación. Pero en el momento que explicas el mundo cambia de acuerdo a tu interpretación del mundo. Y ahí es un poco donde la razón podría pues alterar el el curso de la propia vida natural que nos rodea. Sí, porque incluso en algunos de tus libros, por ejemplo, en este que también me parece uno de los mejores, es un libro de cuentos, Amanecer en el desierto, aparece a veces esa pérdida de la racionalidad, ¿no? O por lo menos eh, ese escape, ¿no? De esa racionalidad normativa, social, que nos restringe, que nos limita. También es un tema que encuentro en La cuerda del pozo, ¿no? Y sobre todo en las palabras perdidas. Yo creo que es un tema recurrente. También en algunos de tus poemas, como ese que trata del cuerpo. Por ejemplo, sí hay una toma de conciencia de ese desgaste, de esa humanidad que va desapareciendo, de ese paso del tiempo, cosa que en el mundo natural, hasta donde sabemos, no existe esa reflexión, sino como tú bien dices acá, el pájaro es los pájaros, que es un poco también lo que dice Borges, lo que dice Rilke, lo que dicen otros autores. ¿Cómo te vinculas a toda esta, digamos, dicotomía o más bien movimiento dialéctico entre lo natural y la racionalidad a través del erotismo, a través del alcoholismo, porque a veces también el alcoholismo o los estados de éxtasis que pueden perdernos en un momento dado, como en tu cuento sobre el blackout, no sé si lo ubicas, o sea, Sí, obviamente sí, lo ubicas, ¿verdad? sí. Eh, ¿qué opinas al respecto? ¿Lo consideras como parte de tu poética, como parte de tu visión del mundo, toda esta dicotomía o este movimiento dialéctico entre razón y racionalidad, razón e irracionalidad? Mira, yo creo, no sé si hay una dialéctica que comunica la racionalidad con la irracionalidad, o bien hay una frontera que es difícil de cruzar. Pero yo creo que, vamos, la racionalidad es básica porque no podríamos vivir sin ella, no hubiéramos construido una cultura como la cultura que nos rodea, me refiero fundamentalmente a la cultura del occidente, que se basa en la razón, eh, y, y creo que nos da pautas, nos da normas para poder acceder al mundo real. Pero al acceder al mundo real, estamos organizándolo de acuerdo a un
a una idea que tenemos de él. Y creo que esa dicotomía es muy difícil solucionarla. Creo incluso que no se soluciona. Citaste el alcohol, no sé qué otra palabra usaste, qué El otro, erotismo, y el erotismo, los estados de éxtasis. exacto. Yo creo que eso no es son estados que comunican la racionalidad con irracionalidad, sino que es la intromisión abrupta de lo irracional en lo racional. Esto, el erotismo, no creo que haya normas para la relación entre los cuerpos. Creo que esas normas, cuando esos cuerpos se reúnen, esas normas desaparecen. Y son ellos los que crean esos dos cuerpos, los que crean sus propias normas. El erotismo de cada uno es completamente diferente. El alcohol, igual. El alcohol puede llevar a estados como el que tú citaste, el blackout, o a estados como los de Lowry, que son ya de delirio. Pero por otro lado, el alcohol también te abre otro tipo de puertas, te abre otra manera de ver las cosas. Creo que entre los grandes escritores el alcohol ha sido, no solo el alcohol, también las drogas, etcétera, han sido parte de la vida del intelectual. Pensemos en, eh, ¿por quién doblan las campanas? ¿Cómo se llama? Es que se me va el nombre. Bueno, el Eh, Spleen de París, tal vez, algunos poemas de las Flores del Mal, en fin, hay un montón de en fin, autores. en Ujú. fin, exacto. Esto, lo que quiero decir es que son vías de comunicación entre lo irracional y lo racional, pero, insisto, no, no encuentras la solución de uno en el otro, sino creo que esa separación, esa disyuntiva, permanece. Me refería, por quién doblan las campanas a Hemingway, que, vamos, si hay un borracho en la literatura de Occidente, ha sido Hemingway. Pero, en fin, eh, pues es eso, ¿no? Yo creo que el vínculo entre racionalidad siempre será un vínculo problemático, difícil. No Y sin, creo que haya solución de continuidad entre la razón ¿no? Irracionalidad. y sin embargo, ya en un estado, digamos, de regreso, de retorno, ¿no? A la racionalidad, nos es posible, gracias al milagro de la memoria, que evidentemente es el único elemento que nos cohesiona y que nos hace mantener nuestra identidad. A través de la memoria podemos racionalizar esos estados, podemos describir esos estados. Lo hizo Huxley, por ejemplo, en Las puertas de la percepción, en Cielo e infierno. Lo hizo el mismo Baudelaire en Los paraísos artificiales. Lo han hecho muchos otros autores. Y todo eso de alguna manera nos da también una imagen, ¿no? Del ser humano. Eh, yo creo que en tus narraciones aparece también la pérdida de la memoria y la memoria, o el recobrar la memoria o el recobrarla parcialmente como un problema también vinculado a la identidad. No sé qué opinas tú de esto. Yo creo que muchas de tus narraciones, muchos de tus libros abordan este tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te diría que la memoria es un elemento básico en lo que he escrito, porque creo que la memoria se construye. Aparentemente creemos que recordamos el pasado, pero realmente lo que hacemos a través de la memoria, entre comillas, es construir ese pasado. Los elementos de recuerdo, de recuerdo real, eh, eh, son muy pocos. O sea, yo diría que cuando el sujeto cree que recuerda, está construyendo un discurso
que trata de explicar el pasado, pero no es que ese pasado haya ocurrido exactamente como él lo recuerda. Él lo está construyendo. Fíjate que a propósito de eso, ahora me mandaron parientes que yo no sabía que existían, dos sobrinas mías de España, que leyeron La cuerda del pozo y empezaron a decirme que todo eso había ocurrido. Me citaron varias partes de la novela diciéndome que habían ocurrido. Y de pronto me quedé frío cuando me di cuenta de que yo había inventado eso. Y ellas me dicen, sí, ocurrió. Es decir, yo invento algo que resulta que ocurrió. Es muy raro, no tengo manera de explicarlo, pero cuando me comentaron varios pasajes de La cuerda y el pozo, porque estoy hablando justamente del tío de ellas, o del padre de ellas, y me dicen, esto ocurrió, sí, me dicen, esto ocurrió, yo me quedo completamente frío. ¿Por qué? Porque yo creía que lo había inventado. Y esa invención no existe, o sea, de alguna manera llegó a mí y lo que yo creía que inventaba fue real. Es un tema bastante complicado. Sí, tú tienes un libro a propósito también de esto que estás diciendo, de que la memoria construye y a veces inventa. Este Exacto. libro que es México, México en la imaginación europea del siglo XX, que es exacto. cómo también a través de la memoria de sus vivencias, ciertos autores como Laurie, D.H. Lawrence y muchos otros se crean una imagen de México, ¿no? Entonces también ahí la memoria, pues, está por todos lados en tu obra y en los ensayos también. La otra memoria del cuerpo es otro de tus ensayos, ¿no? Sí, yo te diría, ese libro también, el de ensayos de la imaginación europea, es justamente para mostrar cómo México no es uno, ni podemos aceptar una sola versión sobre México. Lo impresionante es que cada ensayo nos muestra un México diferente, un México completamente distinto. Y si nos preguntamos cuál es la verdad, te diría que esa verdad no existe. Todo sujeto reconstruye la realidad que vive de acuerdo a un orden interior suyo, exclusivamente suyo. Y por lo tanto, esa visión de la realidad queda alterada por la perspectiva de observación. Y por supuesto que el libro sobre la nación europea es porque nos da, yo lo construyo a partir de una serie de mosaicos, de ensayos diferentes, eh, construyen una imagen de México que no tiene nada que ver con todo lo que la historia de México nos ha mostrado, sino justamente el lado, no diría opuesto, pero el lado oscuro, el lado que ese discurso racional de la historia de México no da cuenta. Y esos viajeros que pasaron por México, que vivieron por México, en México un tiempo, nos dan justamente ese lado oscuro de la historia que no tendríamos en cuenta o no conoceríamos si no fuera por lo. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en el siglo XIX estuvo Madame Calderón de la Barca aquí, Frances Erskine, me parece que se llamaba, la esposa del embajador, ¿no?, de España, y hablaba mucho del bandidaje que había en México en aquella época. Parece que la realidad no ha cambiado mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, Exacto. A ver, aquí está. Mira, hay me parece que es el primer ensayo de mi libro sobre, que es de Vicente Blasco Ibáñez, ujú. un escritor español de principios de siglo que estuvo en México y realmente la visión que nos da de la Revolución Mexicana es impresionante.
porque lo que nos muestra es que no había una dirección única, no había una visión completa sobre México, sino que eran una serie de sujetos insurrectos, de eh, caciques que se lanzaron con un grupo y la revolución era el resultado de esos grupos diferentes. No había una ideología común, no había una idea de futuro común. No, parece que la versión que nos da es una revuelta absolutamente irracional que no sabemos a dónde va a conducir y que conduce las Ibáñez, lo que nos muestra, a una cantidad de versiones y de elementos que vendrían un poco si no a destruir, por lo menos a alterar completamente el discurso oficial. Y es otra revolución mexicana la que nos muestra Blasco. En fin, yo te diría que la memoria construye, la memoria inventa. En algunos casos, eso que inventó puede tener relación con la realidad y o puede no tenerla. Pero lo único que tenemos nosotros no es lo que realmente sucedió, sino versiones diferentes de lo que sucedió realmente permanece siempre en la incertidumbre, porque no, o sea, de la única manera que podemos acceder a él es a través de las distintas versiones que se dan del mismo hecho, y son versiones contradictorias. Un poco lo que pasa en el cuento de Akutagawa, ¿verdad? De este autor japonés del que después Kurosawa hizo Rashomon, que es un multiperspectivismo, es decir, Exactamente. cada uno da su versión de los hechos. Ajá. Exactamente. Luisa Josefina Hernández hizo una novela titulada Nostalgia de Troya, en la que también hay multiperspectivismo, distintas perspectivas del personaje central. Y sin embargo, la memoria también creo que tiene una función fundamental, que es olvidar. Porque si todo lo recuerda y todo lo carga, eso se puede convertir, como diría Todorov, en un abuso de la memoria. Y eso puede conducir también al rencor, puede conducir a cosas muy negativas. Yo creo que también una función de la memoria es seleccionar, no solo interpretar, bueno, selecciona e interpreta. Y eso es también, yo creo, una función fundamental, olvidar, desechar ciertas cosas. No sé qué opines sobre esto. Mira, le doy la palabra a Borges, que tiene este relato maravilloso, el memorioso, que muestra justamente lo que has dicho. Si, si no tuviéramos el olvido, si no pudiéramos olvidar, sería espantoso. Si tuviéramos que cargar con cada recuerdo, con cada vivencia del pasado, porque no tenemos la posibilidad del olvido, sería invivible la vida, invivible. Lo que te permite vivir no es la memoria, según Borges, sino el olvido. Justamente tu capacidad de olvidar aquello que has vivido. Totalmente de acuerdo, Sí, totalmente de acuerdo. Y tal vez por eso le puso Funes, el memorioso, exactamente, sí, que Funes tiene que ver con lo funesto. exactamente. Sí, sí. Sí. Voy a pensar perdón, voy a pensar la muerte, se titula tu poema. Voy a leer un poema tuyo que se titula Pensar la muerte. Ya. Eh, Permíteme leerlo porque a mí me parece también muy intenso. No se puede pensar la muerte. La muerte es el límite del pensamiento, es la frontera tras la cual nada puede ser pensado. Tampoco puede pensarse el instante mismo de la muerte. La palabra nada, la palabra vacío, son vanas, insuficientes para pensar la muerte. La muerte es la ausencia, el fracaso último del pensamiento. Muchos de tus poemas son también muy reflexivos, o sea,
digamos, están en esto que Borges llama una poesía filosófica, una poesía muy ligada a la reflexión. De acuerdo con este poema, el ser humano, en términos generales, pues se caracteriza por su fracaso, porque como diría humorísticamente Ramón Gómez de la Serna en una greguería, la muerte es hereditaria. Está muy bien. Y sí, vamos, yo creo que la muerte no es solamente la idea de dejar de vivir, sino la idea de que contigo muere todo un mundo que has pensado, el que te ha dado orientación en tu vida. Contigo muere toda una construcción imaginaria sobre lo que te rodea y sobre tu propia vida. Pero la muerte es impensable, impensable. Yo diría que, lo digo en el poema, el fracaso del pensamiento es justamente la muerte. Es una frontera de la que no se vuelve. Puedes cruzar muchas fronteras en tu vida, pero la única frontera de la que no se vuelve es la muerte. Y contigo muere todo un mundo, o toda una versión del mundo que es tuya. La muerte, por supuesto, es un elemento trascendental. Y la razón ante lo trascendental, yo diría que queda en silencio. ¿Qué nos puedes decir, Armando, de este cuento que se titula El Inquisidor, que también está vinculado con lo tanático? Mm. Fíjate que el inquisidor era parte de una novela. Y después de escribir ciento y pico de páginas, me di cuenta que de todo esos volúmenes de páginas, solo se salvaban las 20 páginas sobre este evento. Es la tortura de una persona. Ese, eh, y está un poco ligado con cuestiones políticas muy eh, planteadas de una manera muy delicada, muy sutil, que no se vea, pero es algo que ocurrió que realmente, que fue como se torturaba a mucha gente, a muchos, digamos, revolucionarios en toda América Latina que querían cambiar la realidad latinoamericana, que en ese entonces era fundamentalmente de países autoritarios, países impositivos, y terminaban torturados de tal manera que ese cuerpo torturado, si quedaba vivo, podía mostrar su, los efectos de su tortura en su cuerpo. Y para que no lo mostrara, estos cuerpos vivos se tiraban al mar desde un avión. Eso ocurrió en Guatemala, eso ocurrió en Argentina, eso ocurrió en varias partes. Y te digo, de ahí salió un poco esto, esta idea, pero el inquisidor sí. Y te digo, está recortado completamente porque formaba parte de un discurso muchísimo. ¿Cómo? Evidentemente, aquí se aplica también la racionalidad en la tortura. Hombre, claro, la tortura no es, eh, vamos, no es maltratar un cuerpo. La tortura está construida desde la ciencia y es la ciencia la que dice qué órganos cortar, qué órganos torturar, eh, cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esa práctica de la tortura. Está apoyada en la ciencia y los torturadores en muchos casos, vamos, han pasado por una formación intelectual
que tiene que ver con la anatomía, con las prácticas médicas. Vamos, estoy pensando en Farabev de Elizondo, por ejemplo. Me Donde, acordaba. exactamente. En China, un cuerpo torturado, no me acuerdo el título, el nombre de la tortura, pero es el Li corte Cheng, donde... ¿no? Es la de los 100 cortes. Chin, exactamente. El Ujú. chin, Li Cheng. exactamente. Y es los cortes en las articulaciones, perfectamente medido, perfectamente cuidado. ¿Qué es? Bien. Y también un poco, además de Farabev, también me recuerda este cuento de Kafka. Tú tienes un homenaje a Kafka por ahí. Yo creo que es un autor que te ha marcado, ¿no? Sí, Este, sí, sí. en la colonia penitenciaria. No sé si recuerdas ese cuento de Kafka, Ajá, sí. ¿no? También. Sí, mira, Kafka realmente ha sido un iniciador de muchos elementos, de muchas cosas. Esto no solamente, vamos, yo en todas sus novelas ha abierto un curso nuevo para la literatura universal. Pero vamos, un escritor que está, bueno, por supuesto, valorado, nunca sobrevalorado, pero que también entra en el terreno del que estamos hablando. Y yo creo que en algo tiene que ver el hecho de que haya sido judío también, su condición, su propia condición, para pensar en ese poder invisible, en ese laberinto de la burocracia, en ese poder invisible que controla todo sin que nosotros nos demos cuenta de él, porque lo kafkiano es justamente ese poder invisible. ¿Por qué Gregorio Samsa amanece convertido en cucaracha? ¿Por qué Joseph K. es condenado en el proceso? Yo creo que hay algo ahí extrarracional, algo que no podemos atrapar, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que eso es fundamental y te diría una cosa. La propia vida de Kafka fue una vida que negó la vida permanentemente. Si has leído eh, las cartas no con Milena, pero sobre todo con Felice, Con Felice. que fue su primer amor, son mostrarle la imposibilidad de llegar a una cita, todos los obstáculos que pueden ocurrir para que esa cita no se produzca. Y vamos, son obstáculos puramente mentales, puramente intelectuales, pero que pueden ocurrir. Pero el simple hecho de formularlos como impedimentos para que el encuentro se produzca ya es una forma de imposibilitar la vida. Y en Kafka esa incapacidad está marcada en cada uno de sus personajes. Bueno, en fin, llegar al castillo, por ejemplo, ese castillo que está ahí y en la ciudad y que nunca, nunca nadie puede llegar al castillo y entrar al castillo. Pueden llegar a las puertas del castillo, pero nunca trascender ese espacio. Es un poco, yo creo que la literatura de Kafka es justamente marcar constantemente esa imposibilidad del sujeto para poder vivir la vida con realizaciones, con encuentros, con continuidad, sino que la vida está rota. Armando, tú eres poeta, eres ensayista, eres investigador literario, académico, eres narrador, te mueves en muchos ámbitos, eres polifacético, un polígrafo. ¿Qué te, qué es lo que más rescatas de tu obra? Digamos, si tuvieras que hacer una antología personal, ¿qué es lo que más te agrada? ¿Qué, digamos, con qué te quedarías de todo lo que has escrito? Fíjate que no puedo elegir porque
te diría que son escrituras diferentes. Elizondo decía que no había géneros, que era la misma escritura. Yo creo que son escrituras diferentes. Yo creo que cuando te enfrentas a un libro de crítica, a un libro de reflexión literaria, sí, es básicamente racional. Es una búsqueda básicamente racional. Cuando escriben narrativa, cuento, novela, poesía, etc., esto, estás moviéndote en un ámbito diferente. Sí, en un ámbito de racionalidad, porque construyes un mundo, pero también en un ámbito de pasiones, de una vida instintiva, Emociones, emociones, afectos, etcétera, que tienes que escribir percepción por tu mano. sensorial, ¿no? La percepción sensorial también. Exactamente, las sensaciones, que es otro tipo de trabajo literario. No podría, te lo juro, no podría elegir uno sobre otro. Escribir un libro de crítica o de análisis literario es sumamente satisfactorio. Ahora se va a publicar un libro mío sobre Juan García Ponce, que tú has escrito mucho sobre él, por supuesto, sobre Juan, que yo lo espero con ansia, porque es un libro, eh, bueno, para mí fundamental no solo por la relación que tuve con Juan y con su obra, sino por el esfuerzo que hay ahí en este ensayo, por mostrar lo inmostrable, que es justamente lo que buscaba Juan García Ponce. Pero te diría que es tan satisfactorio como escribir una novela como La cuerda del pozo, por ejemplo, o esos cuentos que citaste, Blackout, por ejemplo. Esto, eh, en fin, yo creo que eh, cada tipo de texto, un poema, un cuento, una novela, un ensayo, tienen su propia escritura. Yo no podría decir entre uno y otro. Pero, Salvaría. por ejemplo, si nos quedamos con las narraciones, ¿cuál recuerdas más? ¿Cuál te... Fíjate, te diría una cosa. Si me quedo con las narraciones en cuentos, yo haría otro libro, que sería eh, cuentos, los cuentos específicos que todavía hoy me resultan fundamentales, para mí al menos, pero rescatar un libro de cuentos como tal, no podría. Rescataría cuentos aislados de cada libro y formaría un nuevo libro con esos eh, cuentos que estoy rescatando de los libros de cuentos. Y lo mismo me pasa con las novelas. Puede eh, que no recogiera la novela completa, pero sí recogería pasajes que me parecen fundamentales. En fin, no puedo decir este libro sí, este libro no, porque hay cosas en cada libro que yo rescataría definitivamente. Muy bien. Armando, pues muchísimas gracias por esta plática, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias a ustedes por escucharnos, a todos los interesados en las artes y las letras por escucharnos. Y espero, Armando, tener oportunidad de platicar sobre tu libro sobre Juan cuando aparezca, ¿no? Ojalá Claro que podamos sí, claro que charlar sí. sobre él. Bueno, cuídate mucho. Gracias a ti, nos vemos. Nos vemos.